Hay diferencias que se miran en cuanto a la celebración de la Pascua. Pero yo quiero enseñarle en esta mañana, conforme a las Escrituras, lo que realmente es la Pascua. Y que podamos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tener este conocimiento que nos va a ayudar a nosotros, pero también que podemos ayudar a alguien más. Podemos ayudar a alguien más. Éxodo capítulo 12, vamos a leer del verso 1 al verso 14. Aleluya. Aprendamos acerca de la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Recuerda que es Dios hablándole a Moisés. Verso 3. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Diga, un cordero. Un cordero. Un cordero. Un cordero por familia. Verso 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta ¿sobre quién? Sobre el cordero. Una vez más, sobre el cordero. Verso 5. El animal será sin defecto. ¿Cómo tenía que ser el cordero? Sin defecto. Fíjese, la Pascua está hablando Dios a Moisés en cuanto a un cordero. Y este cordero tenía que ser sin defecto. Sin defecto. Macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis, verso 6, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará. La palabra inmolar es sacrificar. Para que podamos entender, inmolar es sacrificar. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Verso 7. Y tomarán la sangre, diga la sangre. Hermano, está hablando de un cordero y está hablando de la sangre. Un cordero, la sangre. Porque es importante lo que yo estoy enfocando en ciertas cosas, para que nosotros podamos aprender lo que realmente es la Pascua. Y que lo grabes en tu corazón. Y que lo enseñes a tus hijos. Y que tus hijos puedan también tener ese conocimiento para que ellos lo enseñen a sus hijos. Pero es bien importante que tengamos conocimiento de lo que es la Pascua. Y tomarán de la sangre. Recuerda que es Dios quien le está hablando a Moisés. Es Dios. Es Dios quien le está hablando a Moisés. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en la que han de comer. En otras palabras, la sangre de este cordero sin defecto tenía que, después de sacrificarlo, tenían que ponerlo en el dintel. El dintel es el marco que está arriba de una puerta. Están los postes y está el dintel.
La sangre de ese cordero tenía que estar en todo el marco de la puerta. ¿Con qué propósito? Mira lo que dice. Verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Se tenían que comer la carne del cordero. Comer la carne del cordero. Y panes sin levadura, con hierbas amargas, que dice, lo comerán. Verso 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Estas son las órdenes que Dios le da, hermano, para el pueblo de Israel que celebrasen la primera Pascua. Verso 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. ¿Y qué dice ahí, hermano? ¿Es la Pascua de quién? De Jehová. Entonces, la Pascua de Jehová es en cuanto a un cordero. A un cordero. Un cordero que tenía que ser sin defecto. Y este cordero tenía que sacrificarse. Y la sangre de este cordero la tenían que poner en los postes, en el dintel de la puerta, porque enseguida enseña lo que iba a suceder en esa noche. Cómo Dios iba a pasar por cada casa. Y la Biblia dice que donde Dios no mirara la sangre, dice que iba a entrar la muerte. Iba a entrar muerte a esa casa y iba a darle muerte a todo primogénito que estuviera en ese hogar. Pero recuerda lo que dice: esta es la Pascua de Jehová. La Pascua de Jehová es, una vez más, aprendamos esto en cuanto a un cordero. ¿Por qué tenemos que aprender esto? Porque enseguida vamos a hablar, hermano, de cómo nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener ese entendimiento de que ahora ese cordero es nuestro Señor Jesús. Y que su sangre que Él derramó es para protegernos también de muerte. ¿De qué muerte? De una muerte eterna. Pero hay beneficios cuando nosotros sabemos y conocemos y entendemos lo que realmente es la Pascua. Claro que sí. El pueblo de Israel, hermano, fue libertado. El pueblo de Israel fue salvado por Dios. Y a la misma vez fue protegido de la muerte. Pero porque ellos siguieron las instrucciones de Dios. ¿Sabe que cuando nosotros seguimos las instrucciones de Dios, todo nos sale bien? ¿Sabe cuándo las cosas salen mal? Cuando hacemos a un lado lo que Dios dice y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Siempre que tú y yo queramos hacer las cosas a nuestra manera, después, escúchame, después de tener el conocimiento. Porque hay mucha gente que hace cosas, hermano, a su manera sin tener conocimiento. Y la persona puede creer que lo que está haciendo está bien, pero no tiene conocimiento. Y puede ser que lo que está haciendo está mal, pero como no tiene el conocimiento, lo sigue haciendo. Y las cosas como resultado es malo. ¿Por qué? Porque recuerda lo que la Biblia dice, que Dios dice que el pueblo, su pueblo, el profeta dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. En esta vida, hermano, el conocimiento es muy importante en la vida del creyente. Por eso, si usted se fija, hoy en día hay mucha gente dentro de la iglesia que está haciendo muchas cosas que no son la voluntad de Dios. ¿Pero por qué no son la voluntad de Dios? Porque de acuerdo a lo que Dios enseña, hermano,
es como lo tenemos que hacer. Y cuando alguien hace las cosas diferente a como Dios lo enseña, entonces ya no es la voluntad de Dios. Aunque la persona diga, bueno, pero yo no estoy haciendo nada malo, pero no lo estás haciendo conforme a como Dios lo enseñó. Y es ahí donde la persona no puede mirar el fruto que Dios nos enseña que tenemos que tener y que tenemos que dar. Porque muchas veces estamos haciendo las cosas a nuestros sentimientos, haciendo a un lado el conocimiento de Dios. Y tú vas a mirar el fruto que no va a ser bueno. Siempre que nosotros hagamos a un lado, hermano, las instrucciones que Dios nos ha dado en cualquier área de nuestra vida, las cosas no nos van a salir bien. Y no podemos culpar a Dios, no podemos culpar a la iglesia, no podemos culpar a los hermanos, no podemos culpar a los pastores. Hermano, nosotros tenemos que saber que muchas veces la culpa es de nosotros mismos por no dedicar tiempo para escudriñar las escrituras. Porque la Biblia nos enseña a escudriñar las escrituras. La Biblia nos enseña, hermano, que la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia entre nosotros. Por eso cuando hablamos, vamos a hablar palabras que traen vida. Cuando tú hablas, hermano, y la gente te escucha, la gente sabe qué clase de persona tú eres por las palabras que tú hablas. Por eso es bien importante que aprendamos a hablar con conocimiento. Por eso la palabra de Dios nos enseña, hermano, que cada palabra que salga a nuestra boca tiene que ser para edificar a los que están alrededor de nosotros, todo el tiempo. Por eso hay que cuidar lo que hablamos. Puedes decir amén. Importante que la Pascua de Dios, una vez más, hermano, es en cuanto a un cordero. Verso 12 dice, pues yo pasaré, mira lo que dice el Señor le está diciendo a Moisés, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Y qué dice? Yo Jehová. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es celoso. ¿Cuántos saben que Dios es celoso? Dios, hermano, quiere que nosotros le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y algunas veces dice con todas nuestras fuerzas. Así es Dios. Y sabe que cuando Dios dice algo, Él lo hace. Dios lo hace. Verso 13, y la sangre, mira lo que dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. ¿Sabe que la única señal que Dios iba a mirar, hermano, es la sangre? Es la sangre. Es la sangre. La sangre es una señal. Ahora, yo digo, hermano, si la sangre de este cordero, y no solo más de este cordero, pero de todos los corderos que se sacrificaron en ese día, en esa noche, esa sangre, hermano, era una señal para impedir que Dios trajera muerte a ese hogar. Imagínense cuánto más la sangre de Jesús. Claro que sí. Claro que sí. Hoy en día hay una falsa enseñanza en cuanto a la sangre de Jesús que no se debe de usar para esto, para aquello y para el otro. Pero yo digo, hermano, si la sangre de ciertos corderos de animales, hermano, que Dios ordenó que se ofrecieran como sacrificio, perdonaban pecados, limpiaban la carne que estaba dañada, traía paz, hermano, a las personas, ¿cuánto más la sangre de Jesús tiene poder para hacer todas estas cosas? Claro que sí. Claro que sí. Y en el verso 14, terminemos el verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y mire lo que dice Dios. Y veré la sangre. ¿Qué dice Dios? Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Es Dios quien está hablando. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad.
Una vez más, no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra en Egipto. Por eso es bien importante, hermano, que entendamos que si la sangre de estos corderos sin defecto, Dios respetó, ¿cuánto más Dios respeta la sangre de Jesús? La sangre de Jesús, hermano, tiene poder. Tiene poder. Yo cubro mi casa con la sangre de Jesús. Cubro todo lo que Dios me ha dado, lo cubro con la sangre de Jesús. Cubro a mis hijos, me cubro a mí mismo. Cubro todo lo que yo tenga, hermano, con la sangre de Jesús. Eso impide que cualquier demonio entre a dañar. La sangre de Jesús tiene poder. Mire, verso 14. Y este día os será memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. O sea, la fiesta, hermano, tenían que celebrarla el pueblo judío, hermano, era para Dios. O sea, la fiesta era para Dios. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, ¿qué dice? Lo celebraréis. Entonces Dios está diciendo, mientras que ustedes vivan aquí en la tierra, ustedes van a celebrar, me van a celebrar a mí esta fiesta. Van a matar ese cordero. Claro, en la primera Pascua fue, hermano, para protección y que no entrara el espíritu de muerte. Cuando miramos más en cuanto a la Pascua, la Biblia dice Josué hizo Pascua, hermano, Josías hizo Pascua, Ezequías hizo Pascua, Esdras hicieron, todos ellos hicieron Pascua en diferentes tiempos. Pero ya la Pascua ahora, hermano, se sacrificaba el cordero y lo comían recordando lo que Dios había hecho por ellos. Pero en cuanto a la Pascua, hermano, a nuestros tiempos, como cristianos, como hijos de Dios, ¿cómo tenemos que celebrar la Pascua? Mira, a través de los años yo he mirado cómo la gente celebra la Pascua. Aún en las iglesias. Aún en las iglesias, hermano, celebran la Pascua, hermano, erróneamente. No es en cuanto a huevos. No es en cuanto, hermano, a conejos. No es, hermano, en cuanto a chocolates. Es recordar, hermano. Puede decir amén. Es recordar, hermano. Primeramente el pueblo judío tenía que recordar lo que Dios hizo por ellos. Y ahora nosotros como cristianos tenemos que recordar, hermano, lo que Cristo hizo por nosotros. Es cierto, hermano, hay mucha gente que todavía en la iglesia lo celebra así. Hay iglesias que todavía lo celebran así, de diferente manera. No los juzgamos, no los condenamos. Posiblemente no tienen el conocimiento que tienen que tener, porque tú y yo no podemos juzgar a alguien que no tiene conocimiento. Ese es un error muy grande que la gente hace cuando está juzgando. Mira, ellos son impíos, son hijos del diablo, y la gente empieza a acusar y a condenar. Pero tú no sabes si ellos tienen conocimiento o no lo tienen. ¿Entiende? Porque tú no los conoces. Por eso, hermano, Dios no nos llamó a nosotros a juzgar ni a condenar. Una vez más, Dios nos llamó a nosotros a restaurar. Como lo que mi enseñanza de la semana pasada, Dios no nos llamó a condenar, sino a restaurar. A restaurar. Entonces, esta es la Pascua de Jehová. Así fue, hermano, como Dios dijo, así quiero que la hagan y me recuerden. Esta es mi Pascua. Es en cuanto a Dios. Una vez más, no en cuanto a lo que la gente hace en estos tiempos. Y nosotros aprendamos, hermano, para no participar en algo que no está bien. Puede decir amén. Y si usted mira que alguien todavía lo está haciendo, hermano, no lo juzgue, no lo condene, pero si
tiene la oportunidad de enseñarle, enséñele, pero tiene que tener conocimiento. ¿Puede decir amén? Tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios para que la persona pueda ser corregida y pueda cambiar su manera de celebrar la Pascua. Leamos Lucas, hermano, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Verso 1. Entonces, hermano, la Pascua es en cuanto a un cordero. El cordero tenía que ser sin defecto. El cordero se tenía que sacrificar, que es inmolar. El cordero, hermano, se tenía que comer. La sangre de ese cordero tenía que ponerse en los postes y en el dintel para protección e impedir que la muerte entrara a esa casa. Esta es la Pascua de Jehová. Así es como Jehová lo estableció para el pueblo judío. En Lucas 22, hermano, verso 1, mira lo que dice. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Algunos miles de años, más o menos como entre 2500 a 3000 años pasaron, pero se sigue celebrando la Pascua. Se sigue celebrando. Y mira lo que dice. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Verso 3. Querían matar a Jesús ellos. Mira lo que dice el verso 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote. ¿Cuántos saben que Satanás se mete donde él se quiere meter? Sí. Hermanos, en una ocasión yo oí a alguien que dijo que Satanás no se puede meter en los cristianos. Mire, Judas estaba tan cerca de Jesús. Judas fue el mismo que había hecho milagros, había hecho señales, uno de los 12, y estaba cerca de Jesús, pero él permitió que Satanás entrara en él. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros, hermano, que no le demos lugar al diablo. Si le damos lugar al diablo, él entra. No le haga caso a esas enseñanzas que Satanás no puede entrar en los cristianos. Tengamos cuidado. Por eso hoy en día hay muchos cristianos que hacen muchas cosas que no están bien, y detrás de eso está Satanás. Ahí está. Mira. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Verso 6. Y él se comprometió, dice, él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas, que dice, del pueblo. Verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura, que, hermano, que es la Pascua, una vez más, en el cual era necesario sacrificar, ¿qué dice? ¿El cordero de qué? De la Pascua. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios, ¿cierto o no? Lo leímos anteriormente. En la Pascua es en cuanto a un cordero. Miren lo que dice verso 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Entonces, hermano, Pedro y Juan fueron, agarraron el cordero, lo sacrificaron y empezaron a preparar ese cordero. Esa es la Pascua. Esa es la Pascua, amén. Jesús les mandó y les dice: vayan, preparen la Pascua, agárrenle el cordero, sacrifíquenlo. Y miren lo que dice. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Verso 10. Él dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Verso 11. Y decir al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua
con mis discípulos. Verso 12. Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, dice, preparar, ¿qué dice? Preparar allí. O sea que Juan y Pedro, hermano, fueron y empezaron a preparar el cordero, los panes sin levadura. Eso es lo que ellos hicieron. Y mira lo que dice el verso 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon, ¿qué dice? La Pascua. Verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Jesús llega, hermano, y todo está preparado. Puede decir amén. Se sienta, hermano, con sus apóstoles. Verso 15, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Una vez más, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Verso 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomar y repartirlo entre todos, entre vosotros. 18. Porque os digo que no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo. ¿Qué dijo Jesús? Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria ¿de quién? De mí. Recuerda, hermano, que Jesús está celebrando la Pascua y ahora él mismo, hermano, está hablando de su cuerpo. Él mismo está hablando de su sangre. De su sangre. Y mira lo que dice 20. De igual manera, después que hubo cenado, cuando dice cenado, quiere decir que habían cenado el cordero. ¿Entienden? Porque ellos tenían que comer ese cordero. Y mira lo que dice. Después de haber que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto, que dice, en mi sangre, que por vosotros es derramada. La sangre de Jesús fue derramada ¿por quién? Por ellos. Verso 21, mas he aquí, dice el verso 21, mas he aquí la mano, dice, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Estaba hablando de Judas. Ahora, Jesús, que hermano, cuando Jesús celebró la Pascua, él la celebró, hermano, en representación a lo que él iba a sufrir. La Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios. Pedro dice, hermano, que Jesús es el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Está hablando de Jesús, del Cordero. Pero ahora este Cordero, hermano, es el Cordero de Dios. Y ahora Jesús, hermano, está enseñándoles a ellos que la Pascua es en cuanto a Él. Es en cuanto a Él. Al momento no lo entendieron ellos, pero después lo pudieron entender. Lo pudieron entender. Por eso nosotros tenemos que entender, hermano, que la Pascua es en cuanto a Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Y Pablo lo enseña en Primera de Corintios. Vayamos a Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. Primera de Corintios 5, verso 7. 5, verso 7.
La Pascua, hermano, es en cuanto a nuestro Señor Jesús. Tú vas a mirar aún por la televisión, por las redes sociales, cómo la gente, hermano, transmite ciertos programas de televisión, ciertas películas, ¿entiende? Y aún así, tú puedes mirar ahí que ellos mismos están enseñando que la Pascua es en cuanto a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, ¿cierto o no? Pero de la manera que se está haciendo en estos últimos días, estamos mirando que la gente se enfoca más. Escúchame, la gente se está enfocando más una vez más en lo que yo miro. Se enfoca más en cuanto, hermano, a los huevos de la coneja. ¿Usted sabe cuánto negocio hay en eso? ¿Ah? En cuanto a los chocolates. Y se les enseña a los niños que acerca de eso, de buscar, hermano, dónde están los huevos de la coneja, en vez de enseñarle en cuanto a lo que es realmente el significado, hermano, de la Pascua, que es en cuanto a nuestro Señor Jesús, lo que Él sufrió para darnos vida y vida en abundancia. Puede decir amén. Es en cuanto a eso, no es en cuanto a todo lo demás. Y posiblemente se puede mirar inocentemente, es que eso que los niños que saben es inocente, pero esa tradición se va pasando y llega un tiempo, hermano, donde la gente ya perdió cuál es el propósito de la Pascua, ¿cierto o no? Lo perdió y la gente le interesa más, hermano. Hay gente que hasta pelea y se enoja porque no tiene los huevos, porque no tiene los chocolates que tenían que conseguir, porque no le celebran a sus hijos algo que los demás están celebrando. Y para que los hijos no se sientan mal, se les celebra igual que los demás celebran. Pero entonces, ¿dónde está el conocimiento que Dios nos da? ¿Dónde está ese temor y ese respeto que nosotros tenemos que darle a nuestro Señor por lo que Él hizo? Puede decir amén. Y mucha gente puede decir, yo no creo que eso sea pecado. Mucha gente puede tomarlo así. Hermano, la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno, escúchame, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, si nosotros sabemos que eso no es bueno, no hay que hacerlo. Porque si lo hacemos, ya es tomado como pecado. Miremos las cosas como Dios las mira. Puede decir amén. No las miremos, hermano, a nuestros ojos carnales. No los miremos a nuestros sentimientos carnales. Miremos las cosas como Dios las mira. Y si miramos las cosas como Dios las mira, hermano, nuestro conocimiento va a ser limpio. Porque hay mucho conocimiento que se ensucia y nosotros mismos lo ensuciamos por darle una interpretación diferente. Hay mucha gente que tiene conocimiento, pero ese conocimiento está sucio. Está confundido. Sabe las escrituras, pero le está dando una mala interpretación. Y ahí es donde lo único que pasa es que se confunde la gente. Y confunde a los demás. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado. Hermano, hoy en día hay muchas enseñanzas que no son de Dios. Sigue siendo la palabra. Sigue siendo la palabra. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán, dijo el Señor. Sigue siendo su palabra, pero con una interpretación diferente, sin la guianza del Espíritu Santo. Y lo único que hace la persona, hermano, es que se confunde a sí mismo. Pablo dice, para su propia perdición. Tengamos cuidado. Mejor seamos humildes, puede decir amén. Y si estamos aprendiendo y agarrando un poco de conocimiento para ampliarnos más y tener un poco más de sabiduría en cuanto a lo que es la Pascua, cuando miremos, hermano, todo cómo se hace la Pascua, te vas a dar cuenta que mucha gente no tiene el conocimiento. Y no hay que decirles impíos o que hijos del diablo, no, nada de eso. Simplemente, Padre, dales conocimiento y ayúdales a que puedan entender cuál es el verdadero propósito de celebrar la Pascua. Puede decir amén.
Porque nosotros no estamos para maldecir, sino para bendecir. Si tú bendices, serás bendecido. Haz con los demás como quieras que hagan contigo. Pero ¿por qué la gente no me mira bien? ¿Por qué la gente habla mal de mí? Porque tú eres así y no te has dado cuenta. Puedes decir amén. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Por eso es importante que, hermano, nos examinemos a nosotros mismos. Como dice Pablo a la iglesia, mirar por vosotros mismos. Hay que mirarnos. No mire a la demás gente. Mírese a usted. Mírese a usted. ¿Cómo usted está? Deje de estar, hermano, queriendo cambiar a la gente cuando realmente muchas veces nosotros necesitamos ese cambio. ¿Puede decir amén? Necesitamos cambiar. Por eso Jesús dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Así Jesús nos enseña. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, dejemos de hacer eso. ¿Puede decir amén? O sea, Jesús dice, ¿por qué? Hey, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? No, mírate a ti primero. Puedes decir amén. Saca primero todo lo que está mal en ti y entonces vas a poder mirar. Y dice, y podrás sacar. ¿Se puede sacar la paja del ojo del hermano? Claro que sí, hermanos, claro que sí. Puedes decir amén. Claro que sí, pero tienes que estar bien tú primero. Porque si no estás bien, cuando tú le digas algo a esa persona te va a decir, oye, pero tú estás peor. Tú me estás diciendo a mí que este es mi problema y que yo deje de hacer eso, pero mira, tú también estás haciendo esto y esto y esto. Por eso, hermano, no cualquiera puede, hermano, decirle a alguien más lo que tiene que hacer, no cualquiera. Hay una responsabilidad de vivir bien, puede decir amén. Por eso con Jesús chocaban todos, hermano. Todos los religiosos, ¿de dónde? Hay que buscar una manera donde darle. Hermano, y lo acusaban y lo tentaban y algunos lo querían sorprender en alguna falta, pero no podían. No podían. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero perfecto. Es el Hijo de Dios, el unigénito, sin pecado, sin contaminación, y que dio su vida para salvarnos. Y por Él, hermano, es que estamos aquí en esta mañana. Por Él vivimos y por Él nos movemos. Y lo esperamos, puede decir amén. Él viene pronto. Y hay que prepararnos, hermano. Hay que ser de esas 5 vírgenes que, hermano, prudentes. Que no solamente, hermano, tenían las vasijas, sino que guardaron el aceite en las vasijas. Lo guardaron ahí, puede decir amén. Y yo le digo, hermano, en esta mañana, si ya no tiene aceite, haga algo y llene su vida de ese aceite. Llene su vida de ese aceite, porque lo va a necesitar en estos últimos días. A muchos, hermanos, se les está apagando la lámpara, ¿cierto o no? Miramos que a muchos se les está apagando la lámpara, ya no tienen la luz que tenían antes. Ya no brillan como brillaban antes. Ya no son igual como eran antes. Se están apagando, es falta de aceite. Yo le animo en esta mañana, compre aceite. Vaya al que lo vende, puede decir amén. Vaya, consígalo. Yo creo que el Espíritu Santo siempre está ahí puesto. Ahí la Biblia dice que Dios da su Espíritu sin medida. Hay que pedir, hermano, al Espíritu de Dios en estos tiempos. Es una representación, hermano, del aceite. No solamente del aire, del fuego, pero también el aceite. Y termino con esto. Mire, 1 Corintios capítulo 5, ¿lo tiene ahí? Capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. La levadura siempre, hermano, es representada como el pecado, como la maldad y como una falsa enseñanza. Jesús en una ocasión dijo,
cuídense de la levadura de los fariseos. Hagan lo que ellos les enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Está hablando, hermano, de una falsa enseñanza. La levadura es como una falsa enseñanza. Y Pablo en una ocasión dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso cuando usted tiene a un falso maestro, usted se va a hacer falso. Usted va a aprender lo que le enseñen. ¿Puede decir amén? Así es. Aprendamos eso. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: hagan lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Y qué más es la levadura? El pecado, la maldad. Mira lo que dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, mire lo que dice Pablo, porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Cristo. ¿Quién es nuestra Pascua para los cristianos? Cristo. Él es mi Pascua. Si yo voy a celebrar la Pascua, voy a celebrar ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero. Él es el Cordero. Pastor, ¿y cómo se festeja la Pascua? Con la Santa Comunión, la Cena del Señor. Recordando todo lo que este Cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación hizo por nosotros. No solamente por nosotros, sino por todo el mundo. Así es como lo celebramos. Pero no con todo lo demás que miramos. No participemos en esas cosas, hermanos. Y ayudemos a alguien que tiene que ser ayudado. Puede decir amén. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. ¿Qué dice? Por nosotros. ¿Cuándo fue sacrificado Jesús, hermano, por nosotros? En esa cruz. Puede decir amén. Hermano, Jesús recibió 39 azotes. Jesús recibió muchos golpes, hermanos, en su cuerpo. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué? Para que nosotros estemos sanos y que estemos, hermano, sin ninguna opresión del mismo diablo. Jesús derramó su sangre, ¿sabe para qué? Para perdonar todo pecado y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Pastor, ¿entonces se puede vivir sin pecado? ¿Se puede vivir sano? ¿Y se puede vivir sin maldad? Claro que sí. No por usted, ni por mí, ni por nadie más, sino por lo que este Cordero, sin defecto y sin mancha, hizo por nosotros. Se puede. Puede decir amén. ¿Podemos vivir santos, pastor? Claro que podemos vivir santos por la sangre que Él derramó. ¿Podemos vencer al diablo y a los demonios? Claro que sí, por medio de la sangre que Él derramó. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, hermano, dice que estos le han vencido. Dice que fue lanzado el acusador de los hermanos, la serpiente, el diablo. Fue lanzado, hermano. Dice, el que los acusaba de día y de noche. El acusador de los hermanos. Y ahí dice, y ellos le han vencido. ¿Por la sangre? Por medio, dice, por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de ellos. Si tú no conoces el poder que tiene la sangre del Cordero, ¿qué testimonio vas a dar? ¿Qué es lo que vas a testificar? Por eso es bien importante que sepamos, hermano, y tengamos conocimiento el poder que tiene la sangre del Cordero. La sangre de nuestro Señor Jesús. ¿Puedes decir amén? Porque por esa sangre es que nosotros, hermano, vivimos. Y por esa sangre es que nosotros somos perdonados. Somos limpiados. Somos transformados. Y ¿sabe una cosa? Tenemos vida y vida en abundancia.